Hola, hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente en Reflexiones para el Alma Psicosocial. Soy Sandra Moreno y este es un espacio donde siempre te dejo herramientas para vivir mejor. Podés seguirme también en Instagram en entrenamiento emocional-sm, en Facebook Sandra Moreno Psicosocial. Y como también soy Dula, la acompañante de la mujer embarazada, a vos que estás con la panza, te dejo seguramente en este canal varias meditaciones que podés hacer y me encontrás en Facebook en la página Tu Dula del Alma. Por consultas de talleres o seminarios, me dejan un mensaje en el 11 21 70 9953. Acá te dejo para toda esta gente siempre un tema distinto que vamos a tratar y podés llevar al día a día en tu vida. Un abrazo. El tema de hoy es mandatos familiares, mandatos sociales, cómo nos afectan en nuestra vida, a veces sin querer, ¿no? Pero que nos afectan sin duda. Los mandatos familiares son disposiciones que se transmiten de manera implícita o explícita. O sea, te lo digo o no te lo digo, pero te lo muestro, ¿sí? Sería la implícita. Explícitamente te lo digo, hace tal cosa. Implícitamente te lo voy mostrando y te voy forzando a que lo hagas desde otro lugar, con otra manera de comunicarme. Se transmiten de manera implícita o explícita entre miembros de una familia, de la misma generación o transgeneracionalmente. Luego vamos a desarrollar un poquito más de qué hablamos cuando decimos transgeneracionalmente, porque tiene mucho que ver con todo este tema. Llamamos mandatos a aquellas frases dichas de forma verbal o transmitida mediante conductas o acciones donde se le muestra o dice a un miembro de la familia qué debe hacer, cuál es su destino, cuál es su rol que tiene que ocupar. Estos mandatos, que ciertamente los conocemos muy bien, y todos en este momento están diciendo, ya sé de qué hablas, Sandra, se construyen desde que el bebé está en la panza. Vieron que a veces hablamos desde el dulaje, las dulas, que tratamos a los niños desde que son concebidos. Bueno, desde ese momento que están la mamá con el bebé en la panza, están construyendo un mandato, uno o muchos. También se construyen cuando los papás imaginan, por ejemplo, qué gustos va a tener ese bebé, que va a ser un hombre grande algún día, a qué se va a dedicar. Va a ser médico como papá, seguramente. Le va a gustar ir a danza como mamá. Ahora nunca más vamos a estar solos. ¿Por qué? Porque vamos a estar con ese bebé, que después me va a tener que acompañar obligatoriamente toda la vida. Eso es un mandato. Voy a tener quien me cuide cuando yo sea mayor. Y luego de la panza se potencian obviamente estos mandatos. Hay otra forma más sutil, como yo les decía, explícita e implícitamente, una forma más sutil de transmitir esos mandatos, que no tiene que ver con frases dichas u oídas, sino con ver dinámicas o situaciones familiares que se naturalizan, se incorporan en el inconsciente familiar con valor de verdad. Se dice, se transmite, flota en el aire de la familia, pero después se afirman y se sellan a fuego. Por ejemplo, si todas las mujeres de la familia son solteras, un mandato familiar incorporado por una mujer joven de esa familia podría ser: las mujeres no se casan. Casarse está mal. O si todas las relaciones de pareja de una familia son conflictivas, el mandato asimilado por un miembro de ese núcleo podría ser: estar en pareja es algo malo. Todas las parejas terminan mal. O, otro ejemplo, no hay forma de construir un vínculo de pareja sano. Claramente no es cierto, ¿sí? O sea, ustedes están escuchándome y están recordando montones de situaciones de propia familia o de familias conocidas. Todos estos mandatos no son ciertos, son mandatos. Se dice que todas las parejas terminan mal porque la abuelita y el abuelito, todas las parejas terminan mal. No es verdad. No hay forma de construir un vínculo de pareja sano. Mentira.
Eso es un mandato, pero no es una realidad. Y a veces tomamos ese mandato como una realidad a vivir, que nos atraviesa y la llevamos en nuestra mochila de vida forever, para siempre. Los mandatos familiares forman parte del aparato psíquico del sujeto, o sea, que sí o sí están en nosotros, ¿sí? Están en nuestra cabeza, en nuestra psiquis. Muchas veces las personas pasan un gran tiempo de su vida respondiendo de forma inconsciente a sus mandatos familiares sin saber que se encuentran en la base de los motivos de muchas de sus decisiones o acciones. Vuelvo. Muchas veces las personas pasan un gran tiempo de su vida respondiendo de forma inconsciente a mandatos familiares. O sea, voy haciendo lo que me dijo mi mamá quisiera, mi abuelita quisiera, sin saber que me estoy encontrando en una base de decisiones o acciones tomadas por otros de la familia. Pero no lo decidí yo. Y eso se queda silenciosamente en nuestra vida y ahí van perdurando. Si te preguntas frecuentemente, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué siento culpa cuando tomo decisiones? ¿Por qué hago cosas de las que no estoy convencida y las hago igual? ¿Por qué no puedo dejar de hacer cosas que me hacen mal? Estoy segura que me está haciendo mal y vuelvo y lo hago. Es importante observar esas conductas porque probablemente al realizar una consulta psicológica siempre les digo que para estas cuestiones emocionales existen las flores de Bach. ¿Sí? Como lo hablamos en alguno de los programas, las flores que nos abren la cabeza a cosas que no veíamos con claridad. Es como que actúan de una manera emocionalmente que nos abren el camino para que lo veamos claro. Ese es el objetivo del terapeuta floral cuando te las indica y es el camino a seguir cuando estás tomando las flores de Bach. Entonces, vuelvo, probablemente cuando resultes realizar una consulta psicológica te encuentres con que necesites de algunas herramientas, que podrían ser las flores o no, o la terapia, para que ese trabajo que tiene que hacer la cabeza se vea como dirigido psíquicamente para encontrar motivos iniciales que nos han generado ese sufrimiento que venían de esos mandatos. Les cuento que suelo escuchar a menudo en mi consultorio: no me quiero parecer a mi mamá, me dicen. O esto me dijeron que lo hiciera porque era mi obligación, porque a futuro va a ser mío, así que lo tengo que hacer. Bueno, esos son mandatos. ¿Lo tengo que hacer? No está firmado que lo tengo que hacer. Si lo quiero hacer, lo hago. Evalúo yo si me conviene hacerlo. Si me hace daño y estoy sufriendo, y no lo hago. Cuando nos hacen sufrir esos mandatos, ¿cuánto nos hacen sufrir de verdad? Y no digo que nuestros padres o familia quieran hacernos sufrir, sino que bueno, a veces son cosas inconscientes que se transmiten y cómo a veces generamos esto sin pensarlo, ya que seguramente estás escuchando y sos padre, madre, hijo, abuela, abuelo, y bueno, no lo hiciste queriendo, pero bueno, uno a veces va como dirigiendo esos mensajes y bueno, no fueron buenos, me hicieron daño. Me pareció muy interesante traerles a Diana París. Diana París es una psicóloga, psiquiatra, psicoanalista, argentina. Diana París, buscala en internet, busca sus libros, no la conozco, pero Diana habla en un libro de secretos familiares, así se llama el libro. Otro libro, mandatos familiares. ¡Wow! No sabes todo lo que hay adentro de esos libros. En uno de los libros dice: el pasado no cambia, pero sí podemos cambiar las emociones de hechos traumáticos. O sea, cambiar lo que sentimos por esos hechos que nos generaron un trauma, porque nos dijeron algo que tenía que ser sí o sí, y no era. Esto no se trata de pelearme de la familia, sino con entender, o sea, esto me hace bien y lo hago, aquello no me hace bien, no lo hago, pero quizás nos tengamos que encontrar otra vez en esa familia y con esa persona de la familia desde otro lugar. De eso se trata, poder desprogramar un poquito algo que tenemos aprendido. Rescatando de los libros de Diana París, encontré cómo ella explicaba de una forma más clara la psicología transgeneracional para el ciudadano de a pie, digamos.
Es una modalidad terapéutica que se enfoca a encontrar las raíces del conflicto, trauma o dolencia a partir de los árboles genealógicos. Ahí estamos hablando de la historia familiar. El inconsciente de una familia dictamina un sistema de creencias, saberes, permisos que se tienen en la familia, prejuicios que se tienen, que si no los analizamos, tenderemos a repetirlos en automático. Es como que si no me pregunto, ¿verdaderamente es lo que quiero hacer? Tiendo a repetirlo automáticamente porque lo tengo como impuesto en mi vida. ¿Está bien? Le preguntaban a Diana cómo saber qué nos afectó en la niñez que puede condicionar nuestro presente. Y dice, la clave está en hallar la emoción congelada, guardada en la profundidad del inconsciente y que todavía en el presente se hace sentir. O sea, es algo que te quedó grabado por alguna razón, motivo, situación que se vivió, algo que sentiste muy fuerte en ese momento y vos sin querer, porque esto no es propuesto, ¿sí? Es algo como matemático, lo decidió tu cabeza guardar en la profundidad del inconsciente, pero todavía te hace sentir en el presente. ¿Cómo hallar eso? Poniendo mucha atención a las reacciones y comportamientos que asumimos cuando se reactualiza un episodio que hemos sepultado en el olvido, o al menos parece que lo sepultamos, pero claramente parece que no, porque si lo sepultamos no nos afecta. Si vuelve a nuestro presente, a pesar de haberlo ya vivido, es porque hay algo que quedó congelado y que no nos hizo bien, que nos hizo daño. En el libro Mandatos Familiares de Diana, porque el que les decía recién era Secretos Familiares, en el libro Mandatos Familiares habla de qué personaje te compraste, entre comillas, ¿bien? O sea, qué personaje adquiriste. La salvadora a tiempo completo, vieron que a veces tenemos como esa actitud de salvar todo en la familia. O somos el guerrero siempre listo, o la pobre Cenicienta, o la Mujer Maravilla, o Robin Hood, que saben y pueden hacer todo. ¿Sí? Todo esto estaría bueno y sano para vos estar dispuesto a cuestionarte la lealtad ciega al clan. Y al clan estamos refiriéndonos a la familia, porque el clan familiar es el que nos dio ese direccionamiento. Pero si nosotros buceamos en el interior nuestro y nos disponemos a cuestionar que no tengo que ser tan leal ciegamente, puedo disentir con mi mamá en algo, con mi abuela en algo, con mi papá, puedo disentir. Si lo entiendo que lo puedo hacer, empiezo a buscar un camino elegido por mí. Y si me equivoco o no me equivoco, está todo bien. Lo importante es, decidí hacer esto, pero porque yo lo decidí, no porque lo decidieron por mí. Porque después de ahí aparecen de sentirme defraudado de mí mismo o fracasado porque no llegué a lograr lo que me habían dicho que tenía que lograr. Ok, te lo habían dicho, pero vos sos una persona aparte. Entonces, si lo decidiste, es porque lo decidiste vos. Y eso tiene un valor agregado, que vos decidiste hacerlo. Desde la psicogenealogía y la epigenética podemos indagar en el inconsciente de nuestra familia y desprogramar el mandato. Es muy interesante analizar la psicogenealogía y la epigenética, que son ciencias que nos ayudan a bucear en nuestro inconsciente y el de nuestra familia, nuestra historia familiar, que viene con un mandato que nosotros seguimos, y seguimos como las ovejas que van detrás del rebaño, pero muchas veces no es lo que queremos. Todas las respuestas están en esos contratos que firmaron en la historia familiar con sangre, los mandatos familiares y sus emociones ocultas. Cuando cambiamos la emoción, el sentimiento, transformamos esa situación. La situación conflictiva que teníamos, la podemos empezar a ver desde otro lugar. A lo largo de la vida vivimos etapas de sumisión, de docilidad, a veces hasta morir en el intento por complacer a otros, o conseguimos la fuerza interior para decidir ser autosustentables. O sea, yo decido y me la banco. Y me la banco
quiere decir, no me someto a la voluntad ajena, aunque sea mi papá, mi mamá, mi abuelo, no importa, pero no me someto a lo que quisieron de mí, pues yo soy otro ser, ¿sí? Y ese mandato no tuvo mala intención, pero no sé si muchas veces fue sano para mí, para mi vida, para mi descendencia futura. Dice Diana en su libro, tengo la teoría de que somos, hacemos, elegimos, trabajamos dentro de una estructura que se construye desde la voz ancestral. O sea, que construimos y hacemos nuestra vida estructurados muchas veces desde esa voz que nos decía, tenés que hacer, tenés que ser, tenés que estudiar tal cosa, vas a ser médico como papá, completando una tarea inacabada, reparando las reacciones de las acciones de nuestros antepasados y replicando una situación familiar, repitiendo un destino. Y me refiero con completando una tarea inacabada porque quizás la abuela quiso ser pianista, pero no pudo. Entonces te compró el piano y sé vos pianista. Y capaz que a vos no te gusta el piano. Pero te lo tenés que bancar porque la abuela te lo compró y te lo puso ahí para que vos lo hagas. Y por lealtad a ese clan, vos lo haces. Pero después sufrís. Y acá pasa porque sufrir no te hace bien, no es sano. Y también es una elección. ¿Quiero o no quiero sufrir? ¿Quiero o no quiero tocar el piano? Y si no quiero, ¿qué pasa? No pasa nada. Era una necesidad de otra persona en la historia familiar. Vamos a entrevistar en un ratito a Sergio, que es una persona experimentadísima en lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. ¿Qué nos podés decir del PNL para ponernos un poquito en tema primero? La PNL es la programación neurolingüística, se usa la sigla para abreviarlo y fundamentalmente son técnicas de comunicación y de cambio, ¿sí? O sea, la gran mayoría de los conflictos entre las personas tienen que ver con algún tipo de error en la comunicación o disfuncionalidad o supuestos o entendimientos que en realidad interpreté lo que mi modelo mental quería, pero no lo que vos querías desde el tuyo que yo interpretara y viceversa. En fin, una vez que empezamos a tener un mayor dominio de cómo nos comunicamos primero con nosotros mismos, ¿sí? Que es la primera comunicación, y después con el otro, empieza a haber una calidad diferente y por supuesto eso después impacta en cualquier tipo de resultados. Cómo nos comunicamos con el otro tiene siempre un resultado de acuerdo a lo que estamos generando, ¿no? Y cómo el otro se comunica también con nosotros. Tal cual, tal cual. Sí, vos dijiste algo muy interesante, creo que estaba leyendo el libro de la colega y tenía que ver con esto, ¿no? De qué personaje te contaste. Uh-huh. Por ahí en coaching con PNL decimos que qué historia me estoy comprando, ¿no? Uh-huh. El otro día una maestra, una de mis maestras dijo, el problema no es que yo te mienta, el problema es que vos me creas. Uh-huh. Y eso es bien poderoso, ¿no? Porque, y no por ahí desde la animosidad de hacer una mentira o de decir una mentira, sino que cuando yo hablo desde el modelo mental y el otro escucha desde el otro. Y ahí es donde surgen los conflictos. A veces coinciden, pero la gran mayoría de las veces no. Esto ocurre entre personas, entre corporaciones, entre países, es muy amplio. ¿Cómo ayuda la PNL en este desarrollo personal? En primer lugar, para hacer una pequeña intervención lingüística, no nos comunicamos mal. A veces no logramos el resultado que queremos. Cuando a veces decimos, sí, yo fui muy claro cuando me comuniqué con fulanito o con fulanita, es real, pude haber sido muy claro, pero muy claro desde mi modelo mental. Lo que no significa que para el otro haya sido claro eso que decía o que quería pedir u ofrecer. Con lo cual, ¿cómo nos ayuda la PNL al desarrollo personal? Bueno, en primer lugar poniéndonos como protagonistas, ¿no? Y no como víctimas. En el momento que yo me cuento una de las 3 disfuncionalidades del lenguaje, que esto se trabaja mucho en PNL, son la generalización. Entonces, cuando yo entro en la típica, nadie me escucha, nunca me entienden, siempre me decís lo mismo. Eso tiene una carga emocional que, si bien la persona que lo dice, o peor, que solamente lo piensa y no lo exterioriza, va
construyendo también una forma de ser. Claro, porque generaliza. Exactamente, y cuando nosotros trabajamos, ya sea en consultorio o en organizaciones, lo primero que hacemos es, bueno, suponete, ¿no? Servicio, o sea, yo digo, nunca me sale bien tal trabajo. Eso tiene mucha carga emocional, con lo cual cuando me invita un profesional a identificar si alguna vez me salió bien tal trabajo, seguramente sí, en la enorme mayoría sí, lo que hace la PNL es volvemos a conectar al cliente, al consultante, no nos gusta hablar de pacientes, con ese momento en el que tenía recursos para, digamos, que hicieron que se hiciera bien tal acción. Para ¿Cómo? mostrarle que pudo. Exactamente. Exacto. Ahí empezamos a sacarle carga. Bueno, ¿en qué situaciones pude? ¿En qué situaciones no estoy pudiendo? Y por supuesto eso también tiene mucho que ver con la emocionalidad que tenga en ese momento, con las cosas que me estés contando, con lo que me estoy contando de la otra parte, en fin. Y esto, en lo que vos decías de los mandatos familiares. Eso te quería preguntar, ¿cómo destrabar los mandatos familiares o con el PNL? ¿Cómo puede servirnos de herramienta quizás? Bueno, primero identificando que es un mandato y no es un hecho. Uh-huh. Y el mandato generalmente, el hecho no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar ni el día en que nací, ni a la escuela a la que fui. Incluso no puedo cambiar la cena que cené anoche. Lo que sí puedo es reinterpretar cada una de esas situaciones. No puedo cambiar el papá o la mamá que tuve o que tengo. O sea, lo que sí puedo es reinterpretar. El mandato no es una fórmula lingüística, pero generalmente empieza con un tengo que. Uh-huh. Esto que vos decías, ¿no? Las mujeres no se tienen que casar, o sí se tienen que casar. Los hombres tienen que ser todos esos mandatos que son de las generaciones anteriores, y cuando ocurre algo así, por ahí más profundo, lo que hacemos, mediante diferentes ejercicios, no voy a decir el nombre porque se entra en tecnicismos, es brindarle la posibilidad al cliente que, como un guionista de cine, Sandra, viste, un guionista que dice, bueno, a ver, ok, escribí una película distinta. Como en un cuadro, ¿no? pintemos una escena diferente. Exactamente. Entonces, una de las técnicas es eso, ¿no? Una vez que está escrito, bien, vamos a ponerle color, vamos a ponerle personajes, vamos a ponerle olores, porque el cerebro también va detectando cada uno de los 5 sentidos y se van tejiendo redes neuronales diferentes. Uh-huh. No es magia que si digo, bueno, no sé, si cambio una creencia 180 grados, no solamente por decirlo una vez, ya está, se fue el mandato social. Porque los mandatos sociales y familiares no terminan más que siendo creencias limitantes. Con lo cual, bueno, nada, hacemos de alguna manera rediseñar, reprogramar una nueva historia. Y a medida que el cerebro va escuchando, va viendo, va oliendo, va hasta inclusive olfateando, trabajamos mucho con el olor. Va incorporando. Va incorporando herramientas que, porque desde afuera es muy fácil decir eso es un mandato. Uh-huh. Pero los mandatos, quien los vive como si fuera la realidad absoluta. Claro. Entonces, imagínate desde que yo te diga, eso es una creencia, no cambia en nada. En cambio, en la medida que te voy acompañando mediante un proceso de aprendizaje, a que empieces a vos misma encontrar otros nuevos recursos que están, uh-huh. Y eso es fundamental que la gente lo sepa, que están y que no nos damos cuenta. Exactamente, todos, los profesionales que vimos de esto, los que no, tenemos nuestras creencias, que algunas son generativas y otras uh-huh. son limitadas, ¿no? Esto que les hablaba hace un ratito de la epigenética, si bien es una ciencia que para algunos puede ser nueva, no lo es, pero no importa, se está hablando últimamente, entonces pareciera que fuera nueva, trae tanta carga muchas veces cambiar decisiones, desprogramarlas, como decía recién nuestro invitado. Con la nueva ciencia biológica, la epigenética, sabemos que al nacer traemos como un programa genético ancestral, un programa que podemos transformar,
porque no somos una máquina que nos hicieron con una forma y quedamos para toda la vida, podemos transformar desde la decisión de cambiar. O sea, jugátela. Si vos querés otra cosa, dale, tirate a la pileta. Obvio que tenés miedo, hay montones de situaciones para poder modificarlo. Vuelvo a las flores. Pacientes míos y los que no lo son, pueden ir a internet, a cualquier página y buscar para qué aplican las flores de Bach. Te abren la cabeza, te ayudan a decidir distinto, a decir, y yo quería esto, ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿Porque no lo querían mis antepasados? Y bueno, pero nuestros antepasados tuvieron sus vidas y también avanzaron, se equivocaron, retrocedieron. Bueno, volvemos entonces. Nosotros podemos hacerlo, por supuesto. Un programa que podemos transformar desde la decisión de cambiar las creencias, modificar los efectos de la genética, si adoptamos otro medio ambiente, otro entorno, otro guión, sería como un guión de película, ¿sí? De un actor, para nuestro modo de funcionar, sentir y pensar. Y si podemos transformar nuestra realidad, yo te invito a que conozcas más de vos, pienses más en tu historia y ver qué te hace bien de eso y qué no. Y ahí vamos a estar parados para sanarnos desde otro lugar y no seguir sufriendo por cosas que fueron importantes para algunas personas, sin duda. Y algunas personas que seguramente también fueron importantes o lo son importantes en nuestra vida, como padre, madre, abuelos, hermanos, tíos. Pero claramente no lo son para nosotros esas decisiones. Y lo más importante, si no te hacen feliz tu día a día. O sea, si no te hacen feliz tu día a día, ¿lo podés modificar? Obviamente que sí. Sería algo así como si mutamos el disfraz y decidimos abandonar ese personaje que nos domina y que nos detiene el crecimiento como personas, como seres humanos, como profesional, sería transformar el impacto que una emoción nos ha dejado, pueden ser claves para que una situación dolorosa desaparezca, cambie de signo y nos sane. ¿Sí? ¿Puede ser posible? Obvio. ¿Cuesta? Seguro. Tenemos herramientas miles. Y para cerrar, les quería transmitir una historia clínica que muestra verdades claras. En uno de los libros de Diana París, cuenta algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó traerlo al programa para pensar, ¿sí? Dice Diana París, lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Pensalo un poquito. De vuelta, lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Y esto tiene que ver mucho con secretos familiares. Cuenta una historia clínica, es una experiencia que vivió con un paciente y le pareció, bueno, en uno de sus libros dar un ejemplo que me parece bárbaro contarlo en el programa. Una mujer joven, imagínatela, así como hablábamos recién con Sergio, pintada en un cuadro, en una historia, en un guión. Una mujer joven, talentosa, madre de 3 niños, es diagnosticada de una enfermedad en la sangre, precisamente en los glóbulos blancos. Sistema inmunológico. Sabemos que actúan como reservorio del sistema inmunológico y donde la mujer falla al cumplir los 36 años. Esa misma, era la edad que tenía su madre, historia familiar, cuando se aleja del hogar y él la abandona a ella y a su esposo, al descubrir que su marido era homosexual. O sea que la mamá la dejó a los 36, la abandonó, la dejó sin protección. Los glóbulos blancos generan eso. Entonces,
Luego de eso, la paciente, que en ese momento contaba con 11 años, vive en silencio ese dolor por el abandono de la madre. A eso se añade la mala relación con su padre, que queda a cargo de ella, y 2 años después intenta un abuso sobre ella cuando era adolescente. Vuelve a vivir en soledad la angustia de sentirse agredida sin capacidad para defenderse. Sella esa emoción durante más de 20 años y cuando cumple los 36 reactualiza el trauma. Se enferma a su sangre, ella misma. El lenguaje del cuerpo estalla gritando lo que no pudo expresar cuando era niña. Si bien atravesó trasplante de médula, quimioterapia, el verdadero avance de todo lo que le daban hacia la salud estuvo siempre cuando pudo decir por primera vez, de esa manera pudo salir, pudo decir por primera vez en tantos años su padecer, lo puso en palabras, sentirse abandonada, avergonzada, sin seguridad, sin protección y abusada. Su inconsciente la llevó a enfermar para poder decirlo antes. Nunca pudo decir lo que le había pasado, el sufrimiento que había tenido, denunciar el maltrato y el abuso infantil. Porque su mamá la abandonó, se quedó con su papá y fue abusada. Imagínate todo lo que guardó ese dolor por años, hasta que un día el cuerpo dijo basta, y estalló. Estalló en su cuerpo, en su parte física, pero claramente todo esto afectaba a su parte emocional por todos los años que había pasado desde los 11 hasta los 36. Fíjate, analizate, escuchate, remové. Todo esto te lo dejo para pensar. Remover la tierra endurecida que rodea nuestro árbol genealógico. Es tierra dura alrededor de un árbol y así, entonces, dar lugar a que florezcan nuevos frutos sanos, libres, autónomos y podamos sanar. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó pensar? Te dejo pensando entonces. ¡Que viva la vida, señores! Hasta el próximo programa.